Hermanitos, Dios les bendiga. Muy buenos días para todos. Bueno, es una bendición poder nuevamente estar todos juntos en ese mismo espíritu y en ese mismo sentir para nuestro Padre Celestial. Le damos las gracias, le damos la gloria, le damos la honra. Gracias mi Dios precioso, porque estos minutos son para ti y tú estás aquí, eres bienvenido, Espíritu de Dios. Gracias porque venimos ante ti, Señor, primero con un corazón dispuesto, con un corazón que te ama, con un corazón que te bendice y que te da toda la gloria a ti, Señor. Te da toda la gloria a ti, Señor amado, todo el honor, toda la alabanza, toda la adoración te la damos a ti, Dios. Tú eres el primero, tú eres quien queremos que figure, quien queremos que sea glorificado. Ese eres tú, mi Dios. Gracias porque descansamos en ti, Señor. En este momento todo afán, todo lo que nos afana, Señor, todo lo que nos preocupa aquí en la tierra, Dios, lo entregamos a ti. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque tú guías nuestra oración con gemidos. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú nos guías. Lo que no sabemos decir, tú nos ayudas, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, cuando estamos en esa comunión, en esa intimidad real. Ayúdanos a poder bendecirte en esa intimidad que tú deseas. Gracias mi Señor amado, porque este es un momento para ti únicamente. Te queremos dar la gloria, Señor, queremos darte la honra, Dios. Queremos disponer este tiempo para ti, para escucharte, Señor. Tu voz dulce, tu voz de corrección, tu voz de ánimo, tu voz que edifica, que bendice y que corrige. Gracias, Dios mío, por tu fidelidad, por mis hermanos. Yo te doy gracias por mis hermanitos que en este momento, Señor mío, disponen su tiempo para ti, Señor, que se han levantado desde también la madrugada, Señor Santo, para buscarte, para bendecirte, Señor. Gracias por cada hermano, cada hermana, Señor, que ha hecho ese esfuerzo por conectarse, Padre, ese esfuerzo por estar ahí, Padre poderoso, pendiente de tu palabra, Señor. Gracias por ese siervo tuyo, porque tú premias la obediencia, Señor, porque tú bendices a quien te busca, Padre. En esta mañana te buscamos, Dios, y tú nos bendices con paz, tú nos bendices con tu amor, tú nos bendices con tu misericordia, tú nos bendices, mi Señor amado, con lo que no vemos pero sentimos. Gracias porque es lo más especial, Señor mío, poder sentirte, Espíritu de Dios. Gracias, Señor mío. Te queremos dar gracias por nuestros hermanos, Señor, por aquellos hermanitos, papá lindo, que se están congregando en la iglesia, Dios, pero también queremos alzar una oración a ti por aquellos hermanos o hermanas, Dios, que no se han podido volver a congregar, Dios, por temas de salud, por temas de tiempo, Señor, por el trabajo, por tantas cosas, Dios mío, que solo tú sabes y solamente es necesario que tú sepas, Dios, porque solo tú los puedes ayudar, Dios. Y te pedimos por ellos, Dios mío, por cada hermanito, Señor, que no hemos visto en la congregación, Dios, de Cota, de Rincón, de Villa María, Señor, que tú conoces, Dios, pero que traes a mi memoria, Señor mío, aquellos hermanos, Señor, que debemos tener en nuestro corazón y clamar por ellos, Dios, porque no los hemos vuelto a ver, pero tú puedes, Padre amado, tomar el control de su situación, Señor, y traerlos al redil al que tú los has puesto, Dios. Si es tu voluntad, Padre, es tu voluntad es buena, tu voluntad es agradable, tu voluntad es perfecta, Dios, y por eso nos sometemos y nos aferramos a esa voluntad, Señor, creyendo que tú, Padre hermoso, haces la obra en esos hermanitos, Señor, que tú, Padre, te manifiestas en ellos y les muestras, Padre amado, lo que tú deseas, Señor mío, les muestras, Padre amado, el propósito, Señor, de la congregación de la iglesia. Gracias, Señor mío, porque aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti, nuestro corazón se dispone para ti. En esta mañana, nuestro corazón te busca, nuestro corazón te anhela, nuestro corazón está cerca de ti. Tal vez aunque nuestro cuerpo tenga cansancio físico, Dios, tú lo vas quitando en medio de la oración. Aunque haya sueño, tú lo vas quitando, Señor, cuando estamos en el Espíritu.
Aunque haya preocupación, tú vas sanando, Señor. Aunque haya heridas, tú vas quitando, Padre amado, y sanando toda herida. Gracias, Señor. Entregamos a ti nuestra atención, nuestro corazón. Queremos oírte, Espíritu Santo, en estos cortos minutos que nos dedicamos contigo, queremos oírte. Y por eso pedimos tu bendición para leer tu palabra, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, mis hermanitos. Bueno, es una bendición poder leer la palabra de Dios, mis hermanos, y por eso vamos a iniciar en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 6. Hebreos. Y vamos a ir al capítulo 6, versículo 10. Hebreos 6, 10. Amén. Y leemos la palabra de Dios, la leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Amén. Entonces, es hermoso saber que Dios en todo momento nos bendice cuando estamos trabajando para su obra. Amén. Cuando estamos sirviéndole, cuando estamos honrando, cuando estamos glorificando su nombre. Y acá hay algo muy lindo, y en el versículo 10 yo quiero resaltar las palabras obra, la palabra trabajo, la palabra amor a Él y la palabra servicio. Porque esto es igual a que cuando estamos activos en estas 4 áreas hay esperanza en Cristo, amén. Pero cuando de pronto queremos dejar de ir a la obra, cuando queremos dejar de trabajar para Dios, cuando queremos, tal vez hemos perdido ese amor hacia Él o ya no queremos servir más, pues se va perdiendo la esperanza en Él, amén, porque nos vamos enfriando. Pero acá dice la palabra de Dios que todo esto nos permite de alguna manera tener esperanza. Miren el versículo 10, volvámoslo a leer, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y ahorita vamos a leer el versículo 11, en donde nos muestra la palabra esperanza. Amén. Entonces, Dios nos dice que Él no es injusto, Él no olvida cada cosa que nosotros hacemos para su obra, cuando trabajamos para Él, cuando estamos haciéndolo con amor a su nombre, cuando servimos a Él y también a las personas, a la iglesia, a la congregación. Dice que, miren lo que dice el versículo 11, pero deseamos que cada uno de vosotros, o sea, nosotros, mostremos la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Amén. Entonces, el resultado es la certeza de la esperanza. Y le damos gracias a Dios porque cuando nosotros nos mantenemos firmes en el servicio, en poder trabajar para la obra de Dios, no solamente en la iglesia, que es muy importante hacerlo, pero también allí en el trabajo estoy obrando a Dios, estoy trabajando para Él, estoy ganando almas, estoy hablando de su palabra. Eso es trabajar para Él, amén. Cuando ayuda a un necesitado, cuando llevo la palabra de Dios a aquellos que la necesitan, estamos trabajando allí en su obra, amén. Y cuando servimos los unos a los otros, mantenernos en la misma obediencia para recibir la promesa de Dios, amén. Entonces, aquí claramente, cuando la palabra de Dios nos dice en el versículo 11, cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, habla de perseverancia, de mantenernos, amén, que nosotros nos debemos mantener para poder recibir la promesa. Quiero que vayamos a Salmos 36, es un versículo muy bonito, unos versículos muy bonitos, el versículo 7, desde el 7, vamos a leer capítulo 36, desde el versículo 7. Dice la palabra de Dios, amén.
Perdónenme, hermanitos, capítulo 37, amén, versículo 7, amén, capítulo 37 de Salmos, versículo 7, dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Miren aquí, mis hermanitos, ya lo continuamos leyendo, donde dice, espera en Jehová. Amén. Hoy Dios nos habla de la esperanza, de esperar, de mantenernos en Él, pero no inactivos, sino activos en su obra, activos en su camino, activos en lo que Él llama el cristianismo evangélico, ¿cierto? Porque nosotros somos cristianos evangélicos y debemos proclamar su nombre. Y no podemos ser hijos de Dios inactivos, estáticos, paralíticos espirituales, sino debemos ser totalmente activos en su obra y en su camino. Y Él dice, espera, ¿cierto? Y dice, espera en silencio, guarda silencio ante Jehová. Y yo creo que cuando Dios nos dice que guardemos silencio es porque tal vez si tenemos una petición y estamos aferrados, que es la palabra de hoy, a una promesa, debemos esperar en Dios, en esa promesa que Él nos dijo. Si Él lo prometió, Él lo va a cumplir, pero debemos esperar. Y vamos a ver dos grandes secretos que yo sé que todos hemos escuchado, pero Dios no los recuerda para poder recibir esas promesas de Dios. Pero mientras tanto continuemos aquí en el versículo 7, dice, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Y aquí Dios nos habla de que a veces nosotros estamos esperando en Él, pero envidiando a otros. Y a Dios no le agrada esto. Cuando nosotros envidiamos al vecino, al amigo, al compañero de trabajo, al hermano de la iglesia, pero él porque sí tiene, pero si yo hago esto, pero si yo estoy en la iglesia, pero yo tal vez voy a la iglesia más que esa persona, o yo sirvo más, o el vecino inconverso lleva una vida un poquito desordenada y yo que trato de agradarle a Dios porque a él le va aparentemente mejor que a mí. Y Dios aquí nos dice que no debemos estar, dice, no te alteres con motivo del que prospera en su camino. O sea, no podemos alterarnos por aquellos que prosperan y menos por los inconversos. Cuando vemos que una persona, eso es una pregunta de muchos, ¿no? No sé si les han preguntado, bueno, pero ¿por qué yo que sigo a Dios me va a regular y tal persona que hace las cosas mal le va súper bien? O sea, le sale bien todo, ¿cierto? Y sabemos que el enemigo obviamente ataca es a los que estamos luchando por agradarle a Dios. Él no va a atacar a los que tiene ya encadenados y a los que ya tiene allí como en su equipo, ¿no? Que tal vez ellos no lo saben, pero somos nosotros los que los debemos llamar al arrepentimiento y al buscar a Dios. Pero aquí el versículo 10 dice, el versículo 9 dice, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Amén. Entonces dice, ustedes no deben alterarse porque ellos prosperan, porque ellos serán destruidos. Nos habla del futuro. O sea, ellos en este momento pueden estar bien, pero si no aceptan a Jesús y cierran la puerta a Jesús en sus vidas, obviamente viene destrucción para sus vidas, ¿cierto? En muchas áreas. Y dice, pero los que esperan en Jehová, Dios nos habla hoy de la esperanza, de esperar en Él, de estar ahí pacientemente en Él, esperando, ellos heredarán la tierra. Y hoy Dios nos habla de que vienen promesas y que nosotros vamos a heredar esas promesas, vamos a tener esas promesas sí o sí porque Él nos las dio, pero debemos esperar en Él. ¿Y cuánto cuesta esperar? Mucho, ¿verdad? Hay peticiones o promesas que duran en cumplirse muchos años, como a veces semanas, como a veces días, y el tiempo no lo sabemos, pero lo importante es esperar en el tiempo de Él, que es perfecto. Amén. Dice el versículo, la última parte del versículo 9, cuando dice heredarán
es una bendición porque Él nos habla de promesa. Amén. Siempre va a haber una promesa cuando esperamos en Él. Siempre, en todo momento que esperemos en Él, va a haber una promesa de justicia, una promesa donde Él nos va a responder a nuestra petición, pero debemos esperar en Él. Hoy Dios nos dice, espera, guarda silencio y no tengas envidia del que prospera, no tengas envidia del que está recibiendo tal vez lo que tú has pedido por mucho tiempo. No tengas envidia, ¿cierto? Sea espiritual, sea familiar, sea económico, material, sea del área que sea, Dios hoy nos dice que no es bueno envidiar. Amén. Porque, y mucho menos envidiar a los inconversos, digámoslo así, con todo respeto y amor. Pero cuando envidiamos a aquellas personas que no están en el camino de Dios, pues aquí Dios nos dice, ellos serán destruidos si no aceptan, ¿cierto? Obviamente a Jesús. Entonces, Dios nos advierte desde Salmos Él nos advierte y nos dice que va a pasar eso, que va a pasar que vamos a ver que los malos, que las personas que se dedican a hacer maldad, van a prosperar aparentemente, ¿sí? La persona que, mejor dicho, pero esa persona toma, esa persona es mala en su familia, trata mal a sus hijos, a su esposa, o viceversa, o es malvado, hace las cosas con trampa, hace negocios turbios, bueno, tantas cosas. ¿Y por qué le va bien? La palabra ya nos dice, ya nos advierte, Dios nos advierte desde mucho tiempo antes y nos dice, va a pasar que ellos van a prosperar, pero serán destruidos. No tengan envidia de ellos. Esperen ustedes, esperemos nosotros en la promesa de Dios. Amén. Y debemos descansar en eso. Debemos descansar en Él y en su promesa y creerle, y creerle. Quiero que vayamos nuevamente a Hebreos. Se me olvidó decirles, hermanitos, que no perdamos Hebreos, que son nuestros versículos principales donde Dios nos quiere hablar ya en estos cortos minuticos. Él nos dice en Hebreos 6:12, y vamos en el 11, ¿cierto? Vamos al 12. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. Entonces, primero nos dice que debemos tener total certeza de la esperanza cuando nos mantenemos, cuando perseveramos, cuando estamos ahí sirviendo, cuando estamos trabajando. Ahí lo leímos en el versículo 10. Tú estás en la obra, tú estás en el trabajo, tú haces las cosas con amor, al servicio, y eso te trae esperanza en Cristo. Pero ahora nos dice que somos perezosos cuando no esperamos en Dios. Y es algo muy fuerte, ¿no? Que Dios no nos dice, hombre de poca fe, sino también nos dice, eres perezoso y eres perezosa cuando no estás esperando en mis promesas, porque no estás orando, porque no estás meditando en la palabra, porque no estoy tal vez buscándole de verdad, y esto me trae pues desánimo. Pero cuando somos siervos de Dios, hijos de Dios, que le buscamos, pues no va a venir la pereza en esperar, sino vamos a mantenernos más firmes, ¿cierto? Y hay situaciones en donde hemos dicho, soy ese perezoso, soy esa perezosa que no esperó, que quiere las cosas ya. Y eso es ser perezoso, ¿cierto? Cuando una persona quiere ganarse la vida o quiere cumplir algún sueño, digamos físico, material, acostado en su cama, ¿cierto? O no haciendo nada, pues es una persona perezosa, porque pues cómo se puede ganar de la manera que Dios nos enseña, trabajando, ¿cierto? Trabajando, levantándonos temprano, haciendo las cosas, pues así se gana. Pero cuando quiero ganármelo fácil, pues soy perezoso o soy perezosa. Y Dios hoy nos dice, si tú quieres ganarte la promesa haciendo nada, ¿cierto? O sea, no congregándome, no leyendo la Biblia, no ayunando, no orando, pues eres perezoso y eres perezosa. Ahí en el versículo 10, ¿cierto? Ahí leamos por favor el versículo 12. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia
heredan las promesas. Y acá está esa hermosa revelación que nos da el Espíritu Santo y nos dice, ustedes por la fe y por la paciencia van a heredar las promesas. O sea, son dos cosas que debemos mantenernos. La fe, que es el creer, ¿cierto? Sin verlo, aunque no vemos esa promesa, aunque cada vez vemos más lejana esa promesa, aunque cada vez vemos las cosas tal vez peor y decimos, pero ¿cómo Dios va a obrar en eso? Es fe, porque es ver, ¿cierto? Es la certeza de lo que no se ve. Dice también, y la paciencia, ¿cierto? La paciencia, el esperar. Ser paciente es esperar, pero Él nos dice que debemos esperar con amor, debemos esperar con agradecimiento. ¿Sí? Dios no quiere que esperemos siendo malagradecidos o renegando, sino Él quiere que esperemos confiando plenamente en Él. Y es aquí donde Dios nos dice que debemos tener fe y debemos tener paciencia y vamos a recibir esa promesa de Dios. Amén. Guardemos esta palabra en nuestro corazón y digamos, Dios, me falta fe. Me falta fe o tal vez tengo toda la fe, pero quiero ya las cosas. Pero Él me dice, no, se necesita paciencia. Entonces van de la mano. Acá dice, aquellos, sean imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y vemos muchos aquellos ahí en la Biblia y muchos testimonios también actuales de personas que porque han tenido fe y han sido pacientes, heredan esas promesas de Dios, o sea, las tienen, ¿cierto? Cuando nos dan una herencia ya nos pertenece y nosotros debemos tener esa herencia de las promesas de Dios. Amén. Soportar trae bendición, amén. Y cuando nosotros, no quiere decir que Dios quiere para nosotros tristezas y luchas y mantenernos ahí en la tristeza y en la amargura y en la tristeza y en la amargura, no, porque Él desea que estemos con gozo, Él desea que esperemos, cuando estamos esperando en Él, pues descansamos, ¿sí? Cuando estamos esperando en sus brazos no hay afán, no hay impaciencia, no hay renegación, sino al contrario, estamos descansando en Él y sí, Dios está pasando este problema, pero yo estoy contigo, tú estás conmigo y que se venga lo que se venga, estamos con Dios. Ahí, sin perder ahí el versículo ya para ir terminando, acerquémonos a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 1, perdón. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Amén. 1:4 dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Amén. Entonces, claramente hay como una felicitación, dice, nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, porque nosotros debemos, nos corresponde, miren, ahí otra vez menciona la paciencia y la fe, porque van de la mano. Es así la única manera como podemos pasar las tribulaciones y esperar las promesas de Dios, con fe y con paciencia. Y es un secreto que Dios hoy nos da, o que tal vez ya lo sabíamos, pero nos lo recuerda Dios y nos dice, tienes que tener fe, tienes que creerme, pero también tienes que esperar, tienes que ser paciente. Entonces pues le damos la gloria a Dios porque Él es perfecto y Él sabe por qué nos dice esto en esta mañana. Amén. Para terminar, volvamos a Hebreos 6. Volvamos a Hebreos 6. Y recordemos a Abraham. Aquí nos recuerda a Abraham y nos dice que Abraham alcanzó la promesa. Muchas promesas, ¿cierto? El Dios le dice, tú vas a tener una descendencia, mejor dicho, más grande que las estrellas. Y Dios lo cumple, pero porque Él esperó. Porque Él, obviamente, sabemos todo lo que Él estuvo dispuesto a hacer, a entregar lo único, lo que más quería, que era su hijo,
lo que más anhelaba, que era su hijo, y lo iba a entregar por amor a Dios. Y él esperó tanto y tuvo tanta fe, porque al hacer ese acto de obediencia tuvo fe y creyó y dijo: Dios, si tú lo dices es por algo. Y miren que Dios cumplió esas promesas en Abraham porque él esperó, porque él tuvo fe. Sabemos que fue un hombre de fe y también sabemos que fue un hombre paciente y que esperó. Entonces el versículo 13 al 15, para terminar, mis hermanitos, dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado, o sea, Abraham con paciencia, alcanzó la promesa. Amén. Entonces, Dios hoy nos dice: espera, ten fe, ¿cierto? Y ¿por qué no recibir esta promesa? Dios nos dice hoy: te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Amén. Y sabemos que las bendiciones de Dios no solamente son económicas. Dios nos hablaba el fin de semana en la prédica de la iglesia de Cota, a través del hermanito Samuel. Él nos decía que la bendición no es dinero, ¿cierto? Que a veces vemos bendición igual a dinero, bendición igual a la camioneta de mis sueños, bendición igual a la casa que quiero. Pero realmente eso no solamente es la bendición de Dios. Eso son añadiduras, y vemos que la bendición de Dios es esa paz, la salud, ¿cierto? Que son regalos de Él, que solamente Él nos puede dar y que solamente Él puede sanar, limpiar, llenarnos de amor, llenarnos de paz, llenarnos de gozo, sanar heridas. Bueno, tantas bendiciones que Él puede darnos, pero sabemos que también Abraham fue un hombre visiblemente también fue muy rico y próspero, ¿cierto? Porque Dios siempre va a querer tener todas las áreas de nuestra vida de una manera, ¿cómo decirlo?, equilibrada, ¿cierto? De una manera agradable, que nos sintamos en paz y gozo. Él sabe que necesitamos cada uno y nos da conforme a lo que necesitamos y conforme a lo que podemos recibir. Pero Dios hoy nos dice: habiendo esperado con paciencia, Él alcanzó la promesa. Entonces, Dios le dio la promesa a Abraham, pero no se la cumplió en el momento, ¿cierto? Porque a veces creemos que Dios es como en esos cuentos de hadas, que frota la lamparita y sale y ya, y cúmpleme este deseo, Dios. Yo ya me porté bien, cúmpleme esto, pero no es así. Realmente Dios nos da y nos forma en carácter, nos forma en muchas cosas en nuestra vida para poder decir: toma la bendición, toma el regalo, toma la añadidura. Entonces debemos estar dispuestos a esperar. Si Él ya te dio una promesa y nos dio una promesa, Él sabe en qué momento nos la va a dar, qué tanta fe tenemos y qué tan pacientes estamos siendo. Amén. Pero Dios siempre va a querer consentirnos porque Él es nuestro Padre. Y Él siempre dice, no se compara con el amor de un padre terrenal, ¿cierto? O sea, dice: si ustedes son buenos con sus hijos, qué mejor yo, ¿cierto? O sea, Él es el mejor padre. Y el padre que tiene paciencia, que tiene misericordia, que nos premia, que nos corrige también, que nos jala a veces las orejitas y que hoy nos dice: yo te quiero bendecir, yo quiero cumplirte esa promesa que te di, pero debes tener más fe o debes ser más paciente. Hoy me dice eso Dios y confronta mi corazón y me dice: no seas perezosa, espera, no seas perezosa, búscame, no seas perezosa. Entonces, le damos gracias a Dios por esta palabra tan maravillosa. Y para finalizar con una pregunta, Dios nos dice: ¿cuántas promesas yo te he dado? Espera en mí. Amén. Hay promesas que Dios nos da a través de la palabra. Y nos da muchas. Yo creo que Dios nos ha dado muchísimas promesas en nuestra vida como hijos de Dios. Muchas. Cada versículo que leemos donde Él dice: yo te sanaré, es una promesa. Donde Él nos dice: yo te cuidaré, es una promesa. Son muchas las promesas que Él nos da a diario. Pero hoy nos dice:
también esa promesa grande que tú necesitas y que yo sé que necesitas, te estoy formando, te estoy moldeando para que la recibas, pero debemos tener fe, debemos tener esa paciencia, amén. Entonces le damos gracias a Dios, mis hermanitos, yo los invito a que oremos, a que cerremos nuestros ojos y que en nuestro interior podamos allí hablar con Él y primero decirle cuánto le amamos y cuánto le agradecemos por esta su palabra. Su palabra es nueva, su palabra, aunque hayamos leído este versículo muchas veces, Él nos habla hoy de una manera renovada, de una manera nueva. Gracias Dios porque tú nos hablas en todo momento con palabra de vida, con palabra nueva, con palabra que nos sacia, que nos quita el hambre, que nos quita todo lo que no te agrada, Dios, en nuestro corazón, Señor, esa poca fe. Si hemos renegado, Señor. Gracias Dios porque tú nos dices espera, pero debes esperar con fe. Sé paciente porque yo voy a cumplir esa promesa, así como lo hice con Abraham y con muchos siervos que hoy nos dice Dios. Sean imitadores de esos siervos que esperaron, que se mantuvieron, que lucharon, que no fueron perezosos ni perezosas. Fueron siervas y siervos que se mantuvieron en fe, en paciencia. Dios, ayúdanos porque sabemos que la fe y la paciencia no es algo que está y que se queda ahí, sino que debemos ejercitar todos los días, Señor. Que debemos ejercitar nuestra fe, Señor mío, leyendo tu palabra, orando, Señor, que debemos ejercitar esa paciencia, Padre amado, adorándote, Señor, teniendo una relación contigo, una intimidad contigo, Dios. Es mi momento en este momento, es mi momento contigo, Señor. Yo aquí estoy, Padre, rendida ante ti, Padre. Sin nada, Señor, nada soy, Padre, nada soy sin ti. Todo lo que hay, Padre amado, aquí es tuyo, Señor. Todos esos regalos, bendiciones, Señor mío, dones, talentos, son tuyos, Señor mío. Sin ti nada soy, Padre, sin ti nada funcionaría, sin ti nada fluiría, Señor. Pero tú nos permites y nos das miles de bendiciones, Padre. Gracias por ese amor, por consentirnos de tantas maneras. Ayúdanos, Dios, a compartir esta palabra con aquella persona que lo necesita y poderle dar esos versículos, algún versículo que tú hayas hablado en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a copiarlo, a pasarlo y decirle, mira, Dios te ama y Dios te dice, ten fe, Dios te dice, sé paciente, porque tú nos llamas a eso, Señor, a recibir tu palabra, pero también compartir ese alimento espiritual, Dios. No quedarnos con la bendición solito, sino también irla a llevar, Dios, a aquellos que la necesitan, a nuestra familia, amigos, compañeros. Gracias, mi Dios, gracias por tu palabra. Queremos sellar esta palabra bajo ese sello del Espíritu Santo. Por favor, te pedimos que dé mucho fruto, que nos ayudes a comprometernos contigo, Señor. Echamos fuera la pereza. No somos hijos de Dios, Señor, perezosos ni perezosas, sino somos hijos que buscamos, Señor, y hallamos esa herencia, esa promesa que tú nos tienes, Señor, que tú ya nos has dado, Padre amado, pero para que se cumpla, Señor, necesitamos fortalecer nuestra fe y nuestra paciencia. Gracias, 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 Señor. Y recibimos tu bendición para, amado Dios, terminar este pequeño momento de alborada, pero para seguir contigo, Dios, para seguir contigo hablando en ese medio de transporte, mientras que camino, mientras que hago los quehaceres de la casa, Señor, mientras que voy camino a algún lugar. Dios, quiero seguir hablando contigo, por eso quiero estar en esa comunión todos los días, Señor mío, y fortalecer nuestra relación. Te doy gracias y recibo tu bendición, Señor, la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, mis hermanitos, Dios los bendiga muchísimo. Un fuerte abrazo y que estén muy bien. Dios les bendiga, hermanitos.